Lastimosamente, en nuestros días también hay rivalidad entre los servidores del Señor. Existe todavía rivalidad entre iglesias, entre denominaciones. Existe aún rivalidad entre ministerios, rivalidad entre hermanos dentro de una misma congregación. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Abra su corazón y dígale al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su sangre. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos los recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Fuerte esa ofrenda de aplausos. Recibe, Señor, todo honor. Solo a ti necesitamos, Señor. Solo a ti te necesitamos, mi Dios. Tal y como somos nos amó. Gloria. Hoy nos acercamos Sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dígale Jesucristo, Jesucristo basta. Jesucristo, Jesucristo basta. Una vez más, dígalo, Jesucristo basta. Gloria, gloria al Rey de Reyes, gloria a ti, mi Señor. En esta noche, Señor, nos acercamos a ti unidos, todos juntos como una sola voz, para cantarte, para declarar que solo tú bastas en nuestra vida. Tú eres lo único que importa, Señor, en nuestro corazón, en nuestro caminar. Tú eres un Dios imparable, eres un Dios que siempre está pendiente de nosotros. Nada te ha vencido a ti, Señor, ni la muerte. Por eso, Señor, creemos en ti, confiamos en ti, porque tú eres un Dios de imposibles. Nadie se puede comparar a ti. Si te tenemos a ti, Señor, sabemos que tenemos todo. Por eso no tenemos temor en nuestro corazón. Tú controlas nuestra vida. Tú controlas, Señor, nuestros días. Amado Padre, sabemos que tú nos has dado una voluntad para seguir y es solamente por la presencia de tu Espíritu Santo la que nos mueve por dentro a quienes hemos nacido de nuevo para buscar honrarte y alabarte a ti como solo tú te lo mereces, Señor. Nada nos falta si te tenemos a ti. Por eso en esta noche también declaramos nuestra devoción a tu santo nombre, presentando los diezmos y las ofrendas, honrándote con todo el corazón, Señor, y alabándote a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, ahora queremos una vez más recordarles a todos ustedes que este día domingo tenemos nuestro servicio dominical a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Recuerden que a las 11 también estaremos realizando nuestra transmisión en línea para todas aquellas personas que deseen conectarse en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Ahora también recuerden que para ingresar al templo, a las instalaciones de la congregación, no hace falta entregar un código de reserva o inscribirse en la aplicación. Lo único que necesitamos es su puntualidad, ya que al momento también debemos cumplir con un aforo limitado y si usted llega puntual, pues será mucho más fácil el ingreso de usted y su familia para las instalaciones. Ahora, aquí queremos puntualizar algunas cosas. Por favor, la persona que ingresa o las personas que ingresan siempre deben ser guiadas por nuestros hermanos ujieres. Para evitar aglomeraciones y desorden, necesitamos que por favor obedezcan las instrucciones de nuestros hermanos ujieres, que a su vez ellos están cumpliendo con las disposiciones entregadas por la pastoral de la iglesia.
Hoy por hoy todavía no podemos sentarnos en los puestos donde nosotros queremos. Siempre debemos ser guiados por los hermanos ujieres y ellos nos ubicarán ordenadamente en el templo. De esta manera nosotros aseguramos que podamos cumplir el aforo que está establecido hasta el momento. Así que por favor ingrese ordenadamente y lo mismo sucederá al momento de salir. Así que tome en cuenta esa instrucción y recuerde, 15 minutos antes estarán habilitadas las puertas de ingreso del templo para que todos podamos empezar a las 9 en punto o a las 11 en punto alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y finalmente, recuerde también que tenemos a disposición de la iglesia el parqueadero que se encuentra al ingreso de la urbanización Oasis. Esta es una facilidad que estamos entregando a nuestros hermanos, ya que hemos tenido novedades con la vecindad del barrio en donde nos encontramos y queremos por favor solicitar su ayuda para esta colaboración. Así que desde ya gracias también por cumplir con esa disposición. Ahora sí, disponemos nuestro corazón para presentarnos en oración ante nuestro Padre. Y perdón, antes de olvidarme, algo muy importante, si hay alguna persona que dice que no conoce las instalaciones y no sabe cómo llegar a la iglesia, por favor, en este momento en pantalla aparece el número de WhatsApp. Escríbanos, no llame, por favor, escriba al número que aparece en WhatsApp y le enviaremos la ubicación exacta de la iglesia para que usted pueda llegar fácilmente. Así que los esperamos. Ahora sí, disponemos nuestro corazón. Bendito Padre eterno, una vez más para glorificarte a ti y agradecerte, Señor, por quien tú eres, por las cosas que has hecho en nuestra vida y porque nos das la oportunidad de seguir siendo edificados, discipulados, capacitados, Señor, en tu palabra. Ahora que vamos a revisar un área muy esencial, el servicio. Nosotros te amamos a ti, queremos honrarte y servirte de la mejor manera. Usa la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez para que traiga luz a la exposición de tu palabra y que nosotros, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ponerlo por práctica, lo que en esta noche nos enseñarás. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, Dios es fiel, muy buenas noches. Qué hermoso tiempo de compartir el estudio de la palabra, de escudriñar las escrituras, de recibir el mensaje de parte de nuestro Dios. Esta es una cita más que el Señor nos permite tener en su misericordia, así es que vamos a disponer nuestras vidas, nuestra mente, todo nuestro ser para ser edificados por el Señor Jesucristo. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Usted sabe que estamos estudiando la carta a los Filipenses, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 15 al 24. Luego le voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto ya en estos días para enfocarnos en el estudio que viene en esta noche. Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 24. Fíjese, la palabra del Señor dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario
por causa de nosotros. Iglesia amada, hemos iniciado leyendo estos versículos en la carta a los Filipenses, una carta que habla de amor, una carta que habla de ánimo, una carta que nos invita a tener gozo en medio de las aflicciones, en medio de persecución, en medio de enfermedades, como el caso del apóstol Pablo, en medio de estar encarcelado, de estar prisionero. Y bueno, continuamos el estudio en esta noche, sabiendo que hemos estado estudiando esta palabra ya, esta carta más bien dicho, en un formato de consejos, ¿no? Hemos revisado algunos consejos, el de orar. El día de ayer estuvimos revisando, o en estos días estuvimos revisando también ese consejo de tener ánimo en nuestra vida, de no dejarnos vencer. Bueno, y hoy continuamos, mis hermanos, porque hay tanta enseñanza en la palabra del Señor, tanta enseñanza en esta carta que nos va a ayudar como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, el saber cómo enfrentar las dificultades que se nos presentan. Son meses difíciles que hemos estado viviendo, con altos y bajos, por ejemplo, con la pandemia en la cual seguimos experimentando, con días de contagios, días que no hay contagios, que la muerte ha bajado, que los contagios siguen bajando. Bueno, todo es una incertidumbre, la época de guerra, los ataques que han cesado, pero todavía las tensiones siguen todavía ahí. Y creo que vale la pena a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues que reflexionemos en el consejo que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hoy voy a revisar un consejo que es un quinto consejo que quiero compartir con ustedes. Y es necesario, hermanos, que reflexionemos en las intenciones por las cuales nosotros servimos a Dios. Hay que reflexionar, hay que examinar cuáles son las intenciones por las cuales nosotros servimos a Dios, seguimos a Dios. Versículo 15 de Filipenses 1, fíjese cómo dice Filipenses 1, 15 al 19, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mire, Pablo el apóstol estaba preso y él sabía que algunos predicadores del Evangelio en aquella época no tenían intenciones sinceras, no predicaban el Evangelio con una buena voluntad, con una intención adecuada. Por eso es que vemos que en estas palabras el apóstol Pablo nos hace conocer que muchos se alegraban de que Pablo estuviera preso. Muchos se alegraban de que el ministerio del apóstol Pablo decayera. Y claro, que los otros crecieran. Y claro, se alegraban de que el ministerio de Pablo esté minimizado y que su ministerio esté superior al de Pablo. Mire estas cosas que ya se daban en ese tiempo, porque el corazón del hombre es el mismo hasta nuestros días. El versículo 15 de Filipenses capítulo 1, versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, Pablo reconocía ahí en medio de su prisión que muchos de los predicadores anunciaban a Cristo también por contención, por pelea. Filipenses 1:16, versículo que sigue, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Qué dura esta palabra y qué sincera estas palabras del apóstol Pablo.
saber que él se encontraba preso y decían, no, hay gente que predica la palabra para tratar de hacerme sentir mal a mí. Esta palabra, iglesia amada, contención, en el original significa combate, significa lucha, significa rivalidad, significa conflicto, significa comparación también. Es decir, que algunos predicadores del Evangelio en ese tiempo del apóstol Pablo sentían rivalidad por él, tenían rivalidad con él, comparaban sus ministerios con el de Pablo y por eso es que había conflicto con el apóstol Pablo. Quiero aclarar algo y resaltar algo, y es que esos predicadores no eran falsos predicadores del Evangelio, es decir, no predicaban un falso evangelio, sino que predicaban una sana doctrina, o sea, su predicación era el verdadero evangelio, las buenas noticias, y predicaban del Señor Jesucristo y que la salvación es por fe y que hemos sido salvados gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos predicaban un verdadero evangelio. Lo que era falso eran ellos. Eran falsas sus intenciones, eran torcidas sus intenciones. Pero qué hermoso es ver que el corazón de Pablo no tenía rivalidad ni tenía conflicto. Él se gozaba más bien viendo que el verdadero evangelio era proclamado. Él se gozaba que habían almas que estaban siendo ganadas, que estaban siendo salvadas, independientemente de las intenciones que tenían esos predicadores. Y es por eso que escribe en el versículo 18, dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo es anunciado y en esto me gozo. Cada predicador dará cuenta a Dios de las intenciones que hay en su corazón. Y cuando hablo de predicador, querida iglesia, no hablo simplemente o solamente de aquella persona que está de pie en un púlpito un día domingo predicando la palabra. No, me refiero a todas las personas que de una u otra forma predican la palabra del Señor, sea el lugar que sea. ¿Cuáles son nuestras intenciones como predicadores de la palabra? ¿Cuáles son nuestras intenciones como siervos del Señor Jesucristo? ¿Es necesario esta enseñanza de Pablo o esta situación que está pasando Pablo? ¿Es necesario que lo apliquemos a la iglesia en nuestros días? ¿Por qué le digo esto? Porque lastimosamente en nuestros días también hay rivalidad entre los servidores del Señor. Existe todavía rivalidad entre iglesias, entre denominaciones. Existe aún rivalidad entre ministerios, rivalidad entre hermanos dentro de una misma congregación. Y fíjese que muchas de las actividades que se hacen, muchos eventos, conciertos, campañas, aunque tienen el objetivo de ganar almas para el Señor, y tienen el objetivo y el propósito de que las personas se conviertan a Cristo, y ese propósito evangelístico se alcanza, las intenciones no son agradables, las intenciones en el corazón de esas personas que están predicando, que están organizando, muchas veces no son agradables a Dios, pues muchas de ellas son para engrandecer el nombre de una iglesia, engrandecer el nombre de un pastor, engrandecer el nombre de una organización, y al último, si le queda algo, darle la gloria a Dios. Esto es terrible, hermanos amados. Esto es una realidad todavía en nuestros días. Qué lindo sería gozarnos si vemos a una iglesia hermana que está predicando sana doctrina y que está levantándose. Sería bueno saber que hay
intención verdadera y que hay gozo verdadero y que la palabra, y que nos gozamos porque la palabra de Dios se sigue predicando. Bueno, esta es una realidad, esto pasa todavía, mis hermanos. Ahora, es necesario revisar cuál es el problema de las intenciones con las cuales servimos al Señor. O sea, hay que revisar eso de las intenciones. Es básico en esta enseñanza, en este estudio. Tenemos que saber, en primer lugar, iglesia, que nuestras intenciones serán juzgadas por el Señor en el tribunal de Cristo. A ver, quiero aclarar esto. Aquella persona que ya tiene a Cristo y que está predicando el Evangelio, pero no tiene buenas intenciones, no es que está en juego su salvación, no está en juego su salvación, pero sí hay intenciones que van a tener que ser juzgadas por el Señor en el llamado tribunal de Cristo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Vamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que un día vamos a estar cara a cara y un día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho, aún como cristianos, aún ya siendo salvos. Mire, si nosotros continuamos versículo 11, ahí se puede ver que en el tribunal de Cristo nuestras obras serán probadas por fuego y se van a conocer la sinceridad de nuestras acciones. Primera carta a los Corintios, en este caso vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, digo bien la cita bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Fíjese usted, un día tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. El fundamento está puesto, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Podemos adornarle con cosas, dice aquí, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y claro, pero igual eso va a ser probado. Y dice, y si bien sufrirá pérdida, cuando es así, falso, y si bien él mismo será salvo, claro, porque será salvo porque tiene a Cristo en su corazón, pero igual será probado por fuego. O sea, un día tendremos que dar cuentas. Eso es lo que es importante entender con respecto al problema de las intenciones con las cuales servimos nosotros al Señor. Un día vamos a estar delante del Señor dando cuentas con sinceridad de todo lo que hemos hecho. Y creo que es importante a nivel personal, o sea, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar sobre cuáles son nuestras intenciones. ¿Cómo es nuestro corazón o qué tenemos en nuestro corazón cuando le vamos a servir al Señor? ¿Queremos tal vez ser vistos? ¿Queremos tal vez ser reconocidos? ¿Queremos tal vez mostrar superioridad a los demás hermanos? Porque a veces tenemos frases medias de que hay que tener mucho cuidado, porque esa frase, el Señor me dijo, el Señor me habló,
O el Señor me mostró a mí, pero a ti no, porque tú no eres tan espiritual como yo. Fíjese, inconscientemente podemos llegar a tener frases que están mostrando realmente por qué nosotros estamos sirviendo al Señor. Orgullo, altivez, en lugar de humildad, de sencillez, porque eso es lo que el Señor aprecia. Por eso es que hago estas preguntas en este punto. ¿Queremos ser vistos? ¿Queremos ser reconocidos? ¿Queremos hacer sentir a los demás inferiores a uno o querernos nosotros sentir superiores a los demás? Tenemos que saber, hermanos, que nuestro servicio va a ser de bendición para nuestra iglesia. Será de bendición para los demás. Pero la pregunta es, ¿será de bendición para nuestra vida? Creo que lo más importante al compartir una palabra, al predicar una palabra, es saber si esto primero me bendice a mí. Es saber si esta palabra que se comparte primero ha topado mi vida. Si me está haciendo reflexionar en mi propia vida, entonces, claro, yo la comparto de una manera sincera. Esto depende mucho de la intención con la cual nosotros estamos sirviendo al Señor. Y si algo o de algo tenemos que estar seguros, hermanos, es que nosotros podremos engañar a cualquier persona, cualquier ser humano, nos podremos inventar lo que sea, podemos enseñar la mejor cara y el mejor rostro, pero a Dios nunca le vamos a poder engañar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, ya para ir terminando el mensaje, Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Conclusión, hermanos, en esta noche. Es necesario revisar nuestros corazones. Si somos siervos del Señor, si somos predicadores de la palabra, si queremos ser buen testimonio a la gente, a los demás, del ministerio, de la obra del Señor, entonces necesitamos revisar nuestros corazones. Y yo me pongo primerito, mis hermanos, para revisar mi corazón. ¿Por qué le sirvo a Dios? ¿Por qué le sigo a Él? ¿Por qué hablo de Él? ¿Qué hay en mi corazón? Seamos sinceros, iglesia, nosotros mismos. Primero, seamos sinceros. Tal vez hay envidia, tal vez hay contienda, tal vez hay rivalidad. En los ministerios se dan mucho estos casos. Tal vez alguien dice, no, pero yo tengo mejores talentos, yo hablo mejor que esa persona que está hablando, yo canto mejor, yo barro mejor. No sé, hermano. Seamos sinceros delante del Señor. Es necesario hacernos una examinación, esa es la palabra, para servir a Dios de la manera correcta, así como Pablo lo hizo. Es que es impresionante cómo Pablo expresa su corazón frente a estos ataques que él estaba recibiendo. Él lo hizo de una manera correcta. Él se gozó y se alegró porque había un evangelio que seguía siendo compartido. Termino con esto. Cuando estén hablando mal de ti o mal de nosotros, pero aún así la palabra está siendo predicada, pues hermanos, lo que nos toca es seguir el consejo de Pablo. Vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos de que hay gente que sigue siendo salvada, de que hay gente que siga recibiendo el mensaje verdadero y no caigamos en el mismo juego de aquellos, en la pelea, en la contienda, en el enojo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, amado Dios, gracias por esta palabra que nos permites revisar tantos matices, Señor, en tu palabra, tanto consejo, pero nos hace reflexionar en esta noche como tus siervos. Muchos de nosotros, de los que estamos conectados en esta noche, mi Señor, predicamos la palabra en el lugar de trabajo, en los estudios, en las congregaciones, en las misiones, en todo, mi Señor.
Permítenos gozarnos cuando tu palabra está siendo predicada, Señor, y no caer en contienda y en dificultad. Tener un amor verdadero, que eso es lo que nos enseña esta preciosa carta a los filipenses. Oro por tus hijos, oro por tu pueblo, mi Señor, oro por tu iglesia, que siga siendo edificada, que siga siendo abrazada en estos tiempos difíciles que aún vivimos. Bendición para tu pueblo, por favor, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia amada. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.